Dios me los bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar ante su presencia, para poder venir, compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Antes de empezar, les quiero pedir de que miren a su derecha, miren a su izquierda, saluden a su hermano, díganle que se sienten, que se pongan cómodos, que vamos a escuchar la palabra del Señor. Y si no lo conocen, este es el momento de conocernos como cuerpo de Cristo que somos. Amén. Segundo, le quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de poder estar en este lugar en esta noche. Al apóstol por confiar una vez más en mi persona, por el sentir que el Espíritu Santo le puso de poder darme otra parte en el culto de caballeros. Estoy muy agradecido con el Señor y le quiero dar la bienvenida. Bueno, no sé si esta es la primera vez o segunda vez, pero a este caballero que está con nosotros, Alan, por favor, si te puedes poner de pie para que la gente, para que te demos un saludo. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice, bienvenidos. Gloria a Dios. Siguiente, quiero dar un pensamiento antes de empezar la palabra del Señor. Y era conforme a la alabanza que estaba tocando los hermanos. Una alabanza muy poderosa, y me puso a pensar mucho. La letra que dice, mucho tiempo esperé. Y esa palabra me administraba mucho estando parado allá. ¿Cuánto tiempo esperé? Esperé. A veces nosotros hasta hoy en día vemos muchos que todavía seguimos esperando, pero no que el Señor nos hable, sino nosotros trabajar para el Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Y eso me ponía el Espíritu Santo en mi ser. ¿Qué estamos esperando? Y me empecé a acordar en el principio del caminar con el Señor. ¿Cuánto tiempo esperé para yo poder decir, heme aquí, Señor, úsame en lo que tú necesitas? Porque no es lo que yo necesito, es lo que Él necesita de mí. Y me puse a pensar en eso y meditar, y créanme, hermanos, de que me quebrantó al punto de decir, ahora que yo sirvo al Señor, yo veo su rostro, veo como el respaldo del Señor está conmigo. Imagínate, me decía el Señor a mí ahorita ahí, cuando en verdad tú estés frente de mí. Si ahora nosotros tenemos su respaldo, imagínense ustedes cuando ya estemos delante de Él, ¿cómo será? Y eso me puso, y créanme que me quebrantó mucho, y quería compartirlo con ustedes, porque es algo que tenemos que meditar en ello, tenemos que pensar sobre lo que estamos haciendo. Amén. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Y este tema yo sé que muchos de nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero quisiera que se pongan de pie para poder hacer una oración para poder empezar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir: Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido poder estar ante tu presencia, Padre. Nos has permitido, Señor, una vez más poder estar aquí para compartir tu palabra con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos, Señor, oh Dios. Y te pedimos de que seas tú que nos des el entendimiento, Padre Santo, de tu palabra, mi Señor. Te pedimos de que tu palabra, Padre, no regrese vacía, Señor. Te pedimos, Señor, de que nos administres y que nos abras el entendimiento, Señor, oh Dios Padre, para poder tomar lo bueno, Señor, oh Dios Padre, y sacar lo malo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a ir al el libro de Efesios, y vamos a ir al capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Amén, gloria a Dios.
¿Quiénes conocen este pasaje? La armadura de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Padre en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y su letra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Número 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Amén. El tema de hoy es la armadura de Dios. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué es la armadura de Dios para ustedes, para nosotros, y cómo nosotros la podemos usar? El apóstol Pablo nos habla sobre la armadura de Dios en el último capítulo de la carta de los Efesios, en el cual anima al pueblo de Éfeso a permanecer firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos pide, le pide al pueblo de Éfeso mantenerse firmes en el Señor. Y dice también, porque Él sabía, el apóstol Pablo sabía, y también Dios se lo puso a él, de que nosotros íbamos a enfrentar una guerra espiritual intensa, por la cual tenemos que estar preparados. Y nos habla sobre las herramientas que Dios nos deja para poder vencer todos los ataques del diablo y para poder mantenernos firmes en Dios. De esa misma manera vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debemos usarla. Amén. Dice en el versículo 10 y 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice que tenemos que prepararnos para las acechanzas. Dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos dice que tenemos que prepararnos para poder estar preparados para las acechanzas del enemigo, del diablo. Pero ¿qué es lo que significa acechanzas? La palabra acechanza significa una amenaza oculta. Entonces ahí nos está diciendo que tenemos que prepararnos para toda amenaza oculta del diablo. Porque como hemos leído, dice que no es contra carne, no es contra personas que vamos a tener que tenemos la guerra que tenemos hoy en día. Y dice, y lo primero que nos recomienda es fortalecernos en el Señor. Fortalecernos, adquirir nuestra fuerza del Señor. No solamente física, pero también moral. Dice, porque de Dios viene nuestra fuerza
y nuestra virtud para poder enfrentar todo ataque, toda acechanza del enemigo que es contra nosotros. Pero ¿qué son esas acechanzas que podemos, de las que podemos hablar? Una de las acechanzas que podemos, que yo me puedo relacionar con ustedes, es el nerviosismo, es el temor, es el mundo, es un ataque, algo que nos va a impedir a nosotros, que nos vaya a distraer de lo que es seguir en el caminar del Señor. Esa es una acechanza del enemigo que usa mucho. El temor, el miedo, el nervio. ¿Por qué? Porque nos acusa, nos dice: no vas a hacer las cosas bien. Y créame que el enemigo quiere atacar. Porque uno cuando viene aquí, aquí es como que uno entra en el púlpito y es algo que temeroso para muchos, los pone nerviosos. Dice, quiere distraernos para que nosotros podamos continuar hacia la meta suprema y la única recompensa que se nos es dada únicamente por medio del poder de Cristo Jesús. ¿Cuál es esa recompensa que solamente Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, podemos tener nosotros? La salvación eterna. Eso es lo que el enemigo quiere quitar de nosotros. Lo que el enemigo quiere es que nosotros nos estanquemos para que no podamos llegar a esa meta, a cumplir esa meta. Dice, pero nuestra preparación viene de Cristo cuando reconocemos que dependemos de Dios, cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su voz. Porque nuestra lucha, como dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, acechanzas que no vemos. Porque yo estoy seguro, estoy muy seguro, que si fuera física, y si nosotros y si nosotros vemos llegar a esa acechanza, ese ataque físico, estoy seguro que nosotros la evitamos. Estoy seguro que nosotros huimos de ella. Estoy seguro que nosotros nos alejamos de ese ataque. Pero como no es físico, no lo vemos y a veces no la entendemos. ¿Por qué? Podemos estar tranquilos nosotros, podemos estar felices, podemos sentirnos confiados en el Señor. Y viene un hermano, viene un conocido, viene alguien que no tiene al Señor en su vida y de repente nos dice algo y el siervo presente toma contienda, se enoja y ahí perdió todo. Puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, o puede ser un susurro que viene en el oído, que nos distraiga de la meta. Una acechanza que no podemos ver. O nosotros no podemos ver un pensamiento malo que venga, o un sentimiento malo que nos nazca solo por nacernos. Nosotros no lo podemos entender. Pero dice, pero por lo mismo el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Primero, nos dice prepararnos, que nos preparemos. Segundo, nos dice que tomemos y que nos vistamos con la armadura de Dios. Y ahí, hermanos, ahí está el detalle. ¿Por qué está el detalle ahí? Porque nos confiamos y pensamos que porque somos cristianos, Dios todo lo va a hacer por nosotros.
Nos confiamos. Y se nos olvida lo que el apóstol Pablo nos recomienda, que nos vistamos. Dice que nos vistamos, pero cuando nos dice vístanse, es que nosotros tenemos que tomar un acto de tomarla, de ponérnosla. Porque la armadura de Dios está, pero nosotros tenemos que tomar esa armadura para permanecer firmes contra el enemigo. Una acción y decisión de parte de nosotros. Porque si nosotros no decidimos tomarla, no decidimos ponérnoslas, el enemigo nos va a agarrar y nos va a destrozar en el caminar. Dice también, Él nos da las herramientas para que nosotros podamos vencer al enemigo. Pero tenemos que tener ese acto de confianza y de humildad para poder tomar la armadura de Dios y poder usarla y tomar su sabiduría. Estamos en guerra. Y eso todo lo tenemos que saber. ¿O quienes de aquí piensan que no están en guerra? Si usted en este momento piensa que no está en guerra, yo le vengo a decir ahora en esta noche que el enemigo está en guerra con ustedes. Él sí está en guerra con nosotros. Y si nosotros pensamos de que no nos está atacando, créame que sí nos está atacando todos los días. Es una lucha constante, una guerra que no para. Dice en su palabra, en la primera de Pedro 5, 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente, dice, no hay ni un día que no pase sin que seamos atacados. Y la palabra sobrio significa ser juicioso y tener dominio propio. Sobrio, tener dominio propio y ser juicioso. Porque somos llamados a resistir, a estar firmes en el Señor. Pero también somos llamados para estar en contra del enemigo. Dice su palabra, para que podáis resistir el día malo. Para poder resistir, para que podáis resistir el día malo. ¿Qué es el día malo para nosotros, hermanos? El día malo para nosotros es un día malo que tuvimos en el trabajo. Para nosotros el día malo es sentirnos enfermos, tener dolor de cabeza, o estar estresados, o sentirnos cansados, o sentir que no somos apreciados, que el Señor nos ha dejado. ¿Ustedes creen que ese es el día malo que el apóstol Pablo se está refiriendo? No. El día malo del cual el apóstol Pablo se está refiriendo es al tiempo de hoy, del que estamos viviendo. ¿Saben por qué? Hay guerra, hay contiendas, hay persecución, hay crímenes, inmoralidad, perversidad, maldad en este mundo, en estos días. Ese es el día malo del cual el apóstol Pablo está hablando. Y créanme, hermanos, de que no es lo peor que ha de venir. Porque también dice su palabra, y esto es lo que me llama mucho la atención. Dice, estamos viviendo solamente el principio de dolores, de parto. Mateo 24:8. Estamos viviendo es solamente un día malo. No, falta primeros dolores de parto, hermanos. ¿Qué significa eso? De que esto no es nada ahorita. Cosas peores han de venir.
Y por lo tanto nos dice estar firmes en el Señor. Firmes. Ahora yo les pregunto esto. Si el Señor viene hoy o mañana, ¿cuántos de nosotros estamos firmes en el Señor? ¿Cuántos vamos a poder decir, yo estoy firme ante la presencia del Señor? Heme aquí, estoy listo. O le vamos a decir al Señor, espérame, Señor, necesito un día, necesito arreglar mi situación en casa, necesito arreglar mi situación con mi hermano para poder irme contigo. Eso es lo que tenemos que pensar. Dios quiere que usemos la armadura para poder estar firmes en su venida. Ahora vamos a hablar de cuáles son esas partes de la armadura de Dios. Dice, número 1, el cinturón de la verdad. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Número 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón la verdad es figurado como el cinturón. Dice, debemos conocer la verdad sobre quién es Jesús en nuestras vidas para poder vivir una vida íntegra que honre nuestra posición en Cristo Jesús. Íntegra, sin mancha alguna, sin arruga. Dice, porque el enemigo intentará engañarnos para que fallemos, dudemos e incluso que comprometamos nuestra identidad como cristiano. Tenemos que tener un fundamento, un entendimiento y una confianza de las doctrinas básicas de la fe para poder permanecer firmes en la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de nosotros? La verdad de nosotros es de que somos hijos de Dios, transformados en Él y salvos de la vida, de la muerte eterna. Debemos llenar nuestros corazones de la verdad de la palabra de Dios, constante, todos los días. Porque como dijimos, el enemigo está buscando a quien devorar todos los días. Él no descansa. Si el enemigo no descansa, ¿por qué nosotros vamos a descansar en llenarnos de la verdad de Dios? En el momento que nos sentimos confiados, ahí es donde el enemigo llega. Ahí es donde él ataca. Dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esa es una promesa. Nadie arrebatará nuestras vidas de las manos del Señor, porque Dios lo ha prometido. Dios lo dijo y nadie nos va a quitar eso. Pero hay de nosotros que nos descuidemos. Hay de nosotros que veamos las cosas del mundo más favorables que las cosas del Señor. Segundo, dice la coraza del Señor. Dice, y vestíos con la coraza de justicia. Santo. La justicia está representada como una coraza, una cubierta resistente. La justicia, una cubierta resistente, una defensa, una protección que a través de la justicia de Dios, una protección a través de la justicia de Dios, a través de Cristo Jesús. La protección del Señor, la defensa del Señor por medio del Cristo Jesús.
Romanos 5, 1 al 3 dice: justificados pues por la fe, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Las batallas, las tentaciones, los pecados, no las vamos a vencer con nuestra propia justicia. No podemos vencer el pecado con nuestra justicia. ¿Por qué no lo podemos? ¿Por qué no podemos vencerlo? No podemos justificarnos a nosotros mismos, porque estamos contaminados, corruptos desde el principio. En un momento fuimos perfectos, pero fuimos corruptos, pecamos, hubo un primer pecado por el cual no podemos justificarnos hoy. No podemos luchar con no podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia. No lo podemos hacer. Pero la justicia, dice, que es recibida, no es nuestra justicia. No es un sentimiento de justicia, sino una justicia recibida por fe en Jesús. Porque cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Wow. El que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros que teníamos pecado fuéramos visto que no tenemos pecado. Esa es la verdad. Recuerda tu identidad en Cristo cuando el enemigo ataque y busque desviarnos del camino de Dios, porque hemos sido justificados y permanecemos a Dios por la eternidad. Justificados, no por mí, no por mis fuerzas, no por mi intelecto, no porque soy bueno en el trabajo, porque hago buenas obras, porque vengo todos los días a la iglesia, porque me uno al grupo de oración. No, no por eso. ¿Justificado por quién? Por Cristo Jesús. Tercero, dice: el calzado para proclamar el evangelio. Santo Dios, dice la palabra apresto. ¿Qué significa la palabra apresto? Significa una base preparada. Una base preparada. El evangelio proporciona la base para todo lo que hacemos en nuestro entorno. El evangelio es una base preparada. ¿Quién preparó la base? El Señor Jesús. Es una base perfecta. Ya está preparado. Ya está hecho. Dice, tenemos una guía del estándar que tenemos que seguir. ¿Cuál es nuestra guía? La palabra de Dios. Perfecta. Nuestra guía, el estándar del cual tenemos que seguir. Dice, pero la meta del enemigo es impedir que proclamemos el evangelio de paz. ¿Cómo? Y esto, créanme cuando les digo, esto me resonó mucho.
El principio, la primera vez que que el apóstol me invitó a predicar, yo fui honesto con él. Y ese día fui honesto y soy honesto con ustedes. Yo no quería predicar. Yo no quería predicar. Y créame que yo se lo dije al apóstol después y le pedí perdón porque yo dije, ¿cómo yo voy a crear una excusa para no poder predicar? Si todos los que estamos aquí ya sabemos de la palabra del Señor. Dar, proclamar el Evangelio. Porque lo que el Señor revela a mí es diferente a lo que le revela a usted. Es diferente a lo que le revela al hermano, a la hermana. Todo es diferente. Porque la palabra de Dios es intensa, es inmensa. Así es como el enemigo quiere que nosotros no proclamemos la palabra. Cuando nos da temor, nos da miedo. ¿Qué es lo que va a hablar el hermano? ¿Cómo me va a criticar? ¿Qué es lo que me va a decir? Hable bien, no tartamudee, no fui elocuente, no me sé, o no sé, o no. Todo eso nos pone el enemigo en nuestra mente para que no proclamemos el Evangelio. En nuestro trabajo, en nuestras escuelas, nuestros hijos, ¿qué es lo que nosotros le estamos enseñando a ellos? ¿Qué es lo que ellos van a hablar con sus amistades? En nuestro trabajo, cómo nosotros nos presentamos, de qué nosotros hablamos. Son cosas que nosotros tenemos que poner en mente. Las distracciones, sentimientos de inseguridad, nervios, ansiedad, hasta vemos burlas cuando hablamos de las cosas del Señor. Esos son ataques del enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros no proclamemos el Evangelio. Por eso dice, calzaos para proclamar el Evangelio de la paz. Tenemos una base preparada ya. Todo está escrito. Todo ya fue escrito. El precio ya se pagó. El sacrificio más grande ya se hizo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarla y compartirla. Dice, pero en Cristo no fallamos cuando hablamos, vivimos y compartimos de su palabra, porque dice su palabra en Isaías 55:11. Dice, mi palabra no regresa vacía. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, esa palabra no regresa vacía. Esa palabra hace un efecto en el que la recibe. Esa palabra toma vida en quien la necesita. Dice, me gusta lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué es lo que nosotros damos a nuestro entorno? Paz y gozo, seguridad. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y tu efectividad en el Evangelio. Afirma tus pies y pidamos al Señor que nos dé la valentía para poder compartir el Evangelio con todos los que nos rodean. Porque si Él no nos da la fuerza, si no la pedimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las cuentas que vamos a entregar al Señor cuando Él venga y nos pida las cuentas? Acordémonos que en nuestro entorno nosotros tenemos que dar la palabra. Y en los lugares en los cuales, a los cuales nosotros hemos sido llevados, es por un propósito. Cuando el Señor venga y diga, hermano,
¿Dónde están las 50, 60, 70 almas, 120 almas, las cuales tú tenías que entregar? ¿Y cuál vaya a ser nuestra respuesta? Señor, pero yo no hablo en mi trabajo, o esa no es mi especialidad, o yo no soy doctor. ¿Qué nos va a decir el Señor? En cada lugar en que nosotros vamos y estamos, tenemos un propósito. Y no sabemos, porque no sabemos cuántas vidas tenemos que salvar en dónde estamos. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Si estamos en un lugar es para salvar vidas. Estamos en este mundo con un propósito, y es dar la palabra del Señor. Dice el número 4, el escudo de la fe. El escudo es una parte de la armadura que tenemos que tomar en los momentos necesarios de nuestra guerra para apagar, detener el dardo del enemigo, el ataque del enemigo. Nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. Ya se nos es dado, pero está en nosotros pararlo. Dice, ¿qué es lo que podemos pagar? ¿Cuáles son los dardos del enemigo? Pensamientos, sentimientos, miedos, mentiras, dudas, que el enemigo usa contra el creyente para desanimar. Usa el escudo cuando te tiren un dardo, una hablada, una crítica, un chisme, noticias. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en las noticias? Inseguridad. Están hablando de guerras, de enfermedades. Y si nosotros creemos todo eso, ¿dónde está nuestra fe? El desánimo, dice. El desánimo es una herramienta muy poderosa porque de alguna manera es contrario de la fe. El desánimo, contrario de la fe. Donde la fe cree en Dios y sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor. Y tiende a olvidarse de quién es Dios y lo que Él ha prometido para nosotros y qué es lo que Él hará. El enemigo no tiene autoridad para detener o parar las obras del Señor, pero puede desanimarnos para que nosotros no las hagamos. Es algo que tenemos que meditar. El enemigo no puede parar las obras del Señor. Él no las puede parar, porque el Señor ya dijo y se va a cumplir. Pero el enemigo sí puede parar, nos puede parar a nosotros con desánimos, con contiendas, con peleas, con las tentaciones del mundo, a veces hasta con nuestras amistades, y no vamos muy lejos cuando decimos que también con nuestra familia, porque el enemigo es sutil. Él está en guerra con nosotros, constantes, y Él no va a parar hasta que nosotros nos desviemos del camino del Señor. Por tal, dice el apóstol Pablo, que tenemos que prepararnos y vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir los días malos. Dice, este es uno de los que me gusta. Dice, este me gusta más igual. Me gusta demasiado. Dice, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Nos protege contra el desánimo.
El yelmo nos protege contra el desánimo. Tenemos una armadura, tenemos una herramienta para poder combatir ese desánimo. Dice, el yelmo nos protege contra el desánimo, en contra del deseo de rendirnos. Tener el casco de la salvación es tener la seguridad de que fui salvo, soy salvo y seré salvo. La seguridad de que soy salvo, seré salvo y fui salvo. Usemos el yelmo para defendernos de los ataques de la duda del enemigo, para estar firmes en Cristo Jesús. Firmes. Dice su palabra en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Eso es lo que tenemos que tener. Dice también en primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? Ser juicioso, tener dominio propio. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Wow. No lo dice una vez. Primera de Tesalonicenses 5:8 también lo repite. Con la esperanza de salvación como yelmo. Pongámonos la mente de Cristo. Pongámonos lo que Cristo vio en nosotros. Usémoslo, tengámoslo en mente. Número 6, la espada del Espíritu. Y esta me administró mucho. La espada del Espíritu. Dice, la espada sirve tanto como para ataque, también como para la defensa del enemigo. La idea es que el Espíritu Santo nos proporciona una espada, y esa espada es la palabra de Dios, la cual alumbra nuestro camino. Wow. Créame, la espada del Espíritu es poderosa. Dice en Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies y tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hebreos 14:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. En lo que me enfoqué más, lo que llama mucho la atención es lo que dice, espada de dos filos. ¿Por qué? Espada de dos filos. Quiere decir que una va para adentro y la otra va para afuera. ¿Y qué es la espada? La palabra del Señor. Wow. Dice, de una manera, su palabra tiene que edificarme. La palabra de Dios tiene que edificarme. Tiene que edificarme y
me edifica y me confronta. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Me confronta y me edifica. Pero si no me confronta, hay problema. Si no me edifica, tengo un problema. Porque su palabra dice, y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, su palabra, la palabra del Señor, dice, no es para levantarme a mí. No es para levantarme a mí. Es para quebrantarme. Esa es la palabra del Señor. No es para levantarme a mí, es para quebrantarme, para que yo reconozca que soy un pecador, que reconozca que necesito de Dios, que reconozca que sin Dios yo no puedo hacer nada, que reconozca que quien me da mi fuerza, la virtud, la seguridad para poder seguir adelante es Cristo. Su palabra es para quebrantarme, pero es para ¿qué? Para levantar a Cristo Jesús en mí. Wow. Levantar a Cristo Jesús en mí. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Y si a mí no me confronta y no me confronta, entonces yo estoy haciendo algo malo. Quiere decir de que a mí no estoy tomando la palabra del Señor y no la estoy aplicando a mi vida. Porque en vez de ayudar, en vez de edificarme, la estoy ignorando. Dice también la segunda manera, la palabra de Dios tiene que ser usada eficazmente, dice, para atacar las acechanzas del enemigo. Esa es el segundo filo que va hacia afuera. Porque acordémonos, su palabra tiene que edificarme a mí, y así como a mí me edifica y me edifica y me tiene que ser un cambio conmigo, también yo la puedo usar para poder atacar y defenderme de las acechanzas del enemigo. Porque porque toda hoja del enemigo, toda hoja de la Biblia es un armamento, es una espada. Todo esto es una espada. Esto es una espada. Esto es una espada. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que la palabra del Señor tiene que ser usada en el momento correcto. El remanente de la palabra tiene que ser usado en el momento correcto para que tenga eficiencia. Si alguien viene y me dice, oh, tú no puedes predicar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, tú no puedes hacer milagros. Claro que sí. Está la palabra. La palabra me dice que Moisés abrió el mar rojo. Yo puedo hacer milagros. Pero hay que nosotros de que tenemos que afilar esa espada. Tenemos que afilarlas, hermano. Y tal vez me digan ustedes, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo voy a afilar mi espada? Leyendo la espada, haciéndonos familiares con la espada. Porque cuando el enemigo venga, el ataque venga, uno pueda decir lo que tiene que decir. El remanente de la palabra tiene que salir. Tiene que ser usado en el momento correcto. ¿Y cómo lo podemos ver? Dice, cuando conocemos la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en la verdad y continuamos activos en la batalla, sin temor. Más sin embargo, vemos
un ejemplo en la Biblia, en la palabra del Señor, del remanente de la palabra, de cómo la palabra fue usada. Dice en Mateo 4, y esta sí es Mateo 4, hermano. Dice en Mateo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, ¿qué es lo que hizo el enemigo? ¿Qué es lo que hizo el tentador? Después de 40 días y 40 noches, vino a Cristo Jesús, y lo tentó. No fue en el principio. No fue en el principio de los 40 días, ni de las 40 noches. Fue después, cuando estaba débil, cuando tenía hambre, dice su palabra. Tuvo hambre. Ahí es cuando vino el tentador. Cuando el Señor tenía hambre. Dice, y esto es lo que me gusta, el remanente de la palabra, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que el tentador le dijo al Señor Jesús. Porque tenemos que tener en mente que el enemigo también sabe las cosas, también sabe de la palabra, de lo que está escrito. Él la conoce también. Pero aquí viene el remanente de la palabra, por la cual tenemos que afilarnos. Dice, y entonces dice, él respondió y dijo, ¿qué respondió? Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Fue tentado cuando tenía hambre, con la misma palabra. Pero el remanente de la palabra, el uso de la palabra efectiva, Cristo le respondió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su. Esa es la eficiencia de usar la palabra de Dios cuando viene el ataque del enemigo. También dice, el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Escrito está, con la misma palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la eficacia de la palabra. Poder usar la espada, poder usar la Biblia, lo que está escrito, eficaz cuando el enemigo quiere atacarnos. De esa manera tenemos que usar la palabra, afilar la palabra, afilar nuestra espada, buscar del Señor, leer su palabra, memorizarla, para que cuando el ataque venga, poder enfrentarlo, poder contraatacarlo, para no ser tentados, para no ser derribados. Si Jesús fue tentado por el enemigo, Jesús, hombre perfecto, ¿qué nos garantiza a nosotros, hermanos míos, que nosotros no seamos tentados? ¿Qué tan afilada está nuestra espada? ¿Cómo nosotros vamos a ir al Señor? Señor, el diablo me atacó, el diablo me quitó,
me arrastró, me hizo sentir, y el Señor nos diga, ¿cómo está tu espada? ¿Está afilada? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Se me olvidó, la dejé en la casa, está abierta en la casa, en el cuarto. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Ser eficaz con la palabra. Atesorarla. El diablo sabía la palabra de boca. El diablo sabe la palabra de boca. Pero Cristo Jesús la tenía ¿dónde? En su corazón. Él sabía lo que él estaba haciendo. Y él sabe de que el enemigo no puede vencerlo si uno sabe las cosas del Señor. Tenerla, atesorarla, hacerla de uno, afilar nuestra espada. Dice su palabra en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos da las respuestas de cómo tenemos que vivir en estos tiempos, en esta sociedad. Como les dije, hay un estándar, una guía por la cual tenemos que vivir. No conformarnos con estos tiempos, con las cosas que están pasando en este siglo. Por último, la importancia de la oración. La comunicación con Dios debe ser constante para fortalecernos, no solamente espiritual, sino también mentalmente, para poder sobresalir todo obstáculo del enemigo, porque los tiempos son malos y peores cosas han de venir. Tenemos que ser hallados firmes, llenos de la verdad, guiados por el Espíritu Santo y no engañados por estos tiempos. Hallados y no engañados, llenos de verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es nuestra verdad. Tenemos una promesa y acordémonos que el Señor no es hombre para retractarse de su promesa, de su palabra. Él lo prometió y eso va a ser. Dice su palabra: el cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Nosotros vamos a pasar. Su palabra no, su palabra va a seguir. Dice: para poder sobresalir todo obstáculo del enemigo, porque los tiempos son malos, tenemos que ser hallados firmes en la verdad. ¿Queremos vencer? ¿Queremos ser victoriosos? Vistámonos con la armadura de Dios. Pongámonos la armadura. Usémosla efectivamente. ¿Saben por qué? Porque la armadura de Dios no es otra cosa más que Dios mismo. La armadura de Dios no es otra cosa más que Dios mismo, el que nos protege, el que lleva el evangelio, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos da la seguridad, el que nos protege del enemigo, de los dardos del enemigo. Él es la armadura de Dios.
Cristo mismo. Vestirnos de la manera, vestirnos como Él, pensar como Él, caminar como Cristo caminó. Eso es lo que tenemos que hacer con la armadura de Dios. Hacer lo mismo que Cristo hizo en los tiempos que Él estuvo en esta tierra. Amar al prójimo, velar por los necesitados. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensemos como Cristo, caminemos como Cristo, enseñemos la misma compasión que Cristo nos mostró a nosotros cuando estábamos necesitados. Eso es lo que tenemos que hacer. Vistámonos con la mente de Cristo. No contristemos al Espíritu Santo. Busquemos más de Él en oración, en lectura, compartir su palabra. Hagámonos nosotros un examen por medio de la palabra para ver dónde estamos y cómo estamos. ¿Cristo vive en mí? ¿O solamente estoy aquí porque Dios es bueno? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo me edifica? ¿Cómo me confronta? ¿Cómo me hace querer a mi hermano? ¿Quiero yo a mi hermano? ¿Deseo lo mejor para mi hermano? Examinémonos a nosotros mismos y preguntémonos: si Dios viniera mañana, ¿nos vamos con Él? Y si en algún momento dudamos de nosotros mismos, también dice su palabra en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Si nos podemos poner de pie para poder orar, para darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu infinita misericordia, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos diste, Señor, palabra para poder escuchar, para poder entender, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta hora de que seas tú que examine nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, y nos hagas reflexionar, Padre bendito, cuál es nuestra posición en Cristo. Te pedimos, Señor, de que veas con agrado a cada uno de nuestros hermanos presentes. Que seas tú, Señor, oh Dios, que siga obrando en su mente, en su corazón. Danos la sabiduría y la guianza, Señor. Quita de nosotros el desánimo, Padre Santo, para poder venir ante tu presencia más seguido, Señor. Para poder, Señor, oh Dios Padre, hablar de tu palabra no solamente con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con gente de nuestro entorno, Padre bendito, pero con cualquier persona que esté necesitado, Padre Santo. Te pedimos, Señor, de que seas tú que siga obrando, que siga llenando nuestros corazones, Señor, y que seamos hallados en gracia, Señor, en tu venida, velando, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos la honra y la gloria que tú te mereces. Gracias, Padre.